¿ya? Pero van a tenerlo. ¿Listo? Los van a tener, déjenme ampliar aquí. Listo. Ya, vamos a comenzar al tiro, chiquillos, porque esta es la síntesis de lo que sería la prueba del próximo miércoles de Educación Ciudadana para ustedes, ¿ya? Entonces vamos a partir. Acuérdense que aquí hay tres, bueno, aquí está el objetivo de la priorización que tiene que ver con los derechos laborales, ¿ya? Y cómo esto han ido evolucionando, ya sea a nivel mundial en Chile y también específicamente nosotros vimos algunos derechos laborales en una de las clases, ¿ya? Entonces, aquí yo puse los objetivos de la clase que sería realizar una síntesis de los contenidos previos y son tres contenidos fundamentales: derechos laborales en el mundo, derechos laborales que tienen que ver con la evolución en Chile y las principales características de la legislación laboral, que nosotros fundamentalmente vimos algunos derechos laborales, ¿ya? Entonces, aquí lo primero que tenemos que tener presente es que la mayor parte de los países tienen leyes laborales, ¿ya? Tienen leyes laborales que fundamentalmente se recopilan en los llamados códigos del trabajo, ¿ya? Y en general en la actualidad se reconocen derechos fundamentales a los trabajadores, ¿ya? Pero esto no siempre fue así, nosotros sabemos que eso no fue así todo el tiempo y la situación en general de los trabajadores era que no se les respetaba ningún derecho, ¿ya? No tenían derecho prácticamente, y esto fue haciéndose cada vez más grave cuando ya empieza el proceso de la revolución industrial, ¿ya? Entonces, las condiciones laborales de los trabajadores se hicieron cada vez más precarias, ¿ya? No había respeto por horarios, había trabajo infantil, se le exigía trabajos que ponían en riesgo muchas veces su integridad física, no tenían las condiciones, no habían baños, por ejemplo, condiciones higiénicas, y también las condiciones de vida, se les pagaba, los salarios eran muy miserables, y por lo tanto las condiciones de vida también se veían afectadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que empiezan a ver? Empiezan a surgir frente a esta situación, lo primero es que empiezan a surgir organizaciones obreras, ¿ya? Organizaciones de los trabajadores que empiezan a exigir, empiezan a solicitar, a demandar mejoras laborales y a su vez mejoras en las condiciones de vida, ¿ya? Entonces, esto se divide en distintas etapas. A nivel mundial, nosotros hablamos de lo que es la primera mitad del siglo XIX, que ya es posterior al comienzo de la revolución industrial, ya cuando esta revolución ya está en proceso, ¿ya? Se está, digamos, realizando y se está expandiendo también, ¿ya? Entonces aquí hay varios problemas. Primero, que se expande y se diversifica la actividad industrial. Y a su vez, la población va trasladándose cada vez más desde el campo hacia la ciudad, pensando que la ciudad podía satisfacer de mejor manera sus necesidades o mejorar su calidad de vida, ¿ya? Entonces acá eso es bien importante. Lo otro, eh, acá la alta cantidad de trabajadores más la mecanización, estos trabajadores van a tener que recibir, como la cantidad es bien importante, van a recibir menos salario. Y los que entren a trabajar alguna, digamos, de estas fábricas, van a estar sometidos a extensas jornadas laborales, bajo sueldo, como ya dijimos, maltratos, abusos, etcétera. Y por parte del Estado tampoco no hay ningún tipo de regulación, ¿ya? Esto va a suceder fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, en donde estaba ya consolidado el sistema capitalista y el sistema, digamos, liberal capitalista, ¿ya? Por lo tanto, el Estado no regulaba nada. ¿Por qué? Porque para ello era importante favorecer la libertad de contratar la fuerza laboral que quisiera la fábrica. Entonces no había una regulación por parte, ni siquiera una forma de protección a los trabajadores por parte del Estado. Entonces ahí empiezan a surgir las primeras formas de protesta, ¿ya? Después hay una segunda etapa en que sería la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo, digamos, o mediados del siglo XIX, en que ya
los trabajadores no reclamaban, no le exigían solamente a sus empleadores, sino que también al Estado, ¿ya? ¿Qué cosa? Proteger sus derechos, ¿ya? Que el Estado cumpliera un rol también ahí. Entonces, ¿qué hacen? Aparte de manifestarse, se toman las fábricas, hacen huelgas, etc. Y también llaman al Estado a intervenir, o sea, entre lo que las medidas que toman los empleadores con el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, a intervenir en esto. ¿Qué hizo el Estado? El Estado no tomó en cuenta las peticiones de los trabajadores, sino que al contrario, favoreció a sus empleadores. ¿Y qué hizo? Reprimió, ¿ya? Reprimió estas protestas y de hecho las criminalizó, o sea, estableció castigos para aquellos que se tomaran las fábricas, salieran a protestar, hicieran huelgas, etcétera, ¿ya? Y ya la tercera etapa es a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en que ya empiezan a surgir las primeras leyes de protección al trabajo, ¿ya? Ya estas luchas obreras entonces empiezan de a poco a tener algún fruto para mejorar su condición de vida, ¿ya? Entonces, eh, esto ocurre ya hacia entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y, por ejemplo, hacia la década de 1890, cuando ya está terminando casi el siglo, en este caso, XIX, hay leyes que disminuyen la jornada laboral, ya, es decir, ya no son 12, 14 horas de trabajo. Y también leyes de seguro ante accidentes del trabajo e invalidez, ¿ya? Estas dos leyes de regular la jornada de trabajo y también establecer seguros ante accidentes que podían tener los trabajadores, empezaron a, digamos, a aprobarse en Europa y en Estados Unidos, ¿ya? Son, digamos, son diversos países, en este caso de Europa y de Estados Unidos, que empiezan ya a aprobar. Entonces ya empieza el Estado a intervenir, no solamente a reprimir las manifestaciones, sino que ya a aprobar leyes. Se dan cuenta que tienen que intervenir en favor de los trabajadores, ¿sí? Y ya a mediados del siglo XX ya comienza todo lo que es un proceso de reconocimiento de los derechos de los trabajadores y a través de instituciones que van a surgir, que son, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y también hay otros como el estado de bienestar, ¿ya? Que es un modelo que va a surgir en respuesta a los problemas de la crisis del 29 y también a los problemas que todavía quedaban de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces empiezan a surgir la organización, la OIT, el modelo del estado de bienestar, que lo toman algunos países para aplicarlo, y también después de la Segunda Guerra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también reconoce los derechos laborales. O sea, y esto ya empieza a expandirse, ¿ya? Todo este movimiento de reconocimiento de los derechos laborales. Y acá tenemos uno de los problemas que ellos enfrentaban, que es el trabajo infantil, el trabajo femenino, ¿ya? El no respeto a los horarios, el que trabajen niños también, ¿no? Al momento. Y también está lo que es la petición de una jornada de 8 horas, ¿ya? 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, de descanso, ¿ya? Pero lo que nos importa a nosotros son las 8 horas que se pedían como jornada de trabajo diaria, ¿ya? Y aquí está el logo de la Organización Internacional del Trabajo, que surge en 1919, ¿ya? Acuérdense que producto de la Primera Guerra empiezan a haber también cambios. Acuérdense que las mujeres también empiezan a salir a trabajar, por lo tanto también empiezan a manifestarse. ¿Por qué? Porque los hombres van a la guerra y las mujeres ocupan los puestos de trabajo de los hombres. Entonces también empiezan a pedir más derechos, partiendo por el derecho a voto de la mujer, y también a pedir derechos que protejan el trabajo a los trabajadores. Y como mencionamos, después de la Segunda Guerra surge lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahí se destaca los derechos laborales.
¿ya? Dentro de todos estos derechos humanos. Y tal, en la declaración consta de 30 artículos y aquí está la declaración, la hicieron en distintos idiomas para que la gente tuviera acceso, tuviera conocimiento. ¿Ya? Inglés y español están acá. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Nosotros aquí tenemos que fueron capeando más o menos de comienzos del siglo XIX, ya en adelante empieza la lucha obrera y al final dan su fruto porque el Estado también interviene y llegan a acuerdos muchas veces con los empleadores. ¿Ya? Es el comienzo de esta lucha por los derechos de los trabajadores. En Chile también también tiene algunas etapas, ¿ya? Y fueron cambiando según la sociedad de la época, ¿ya? Y en la primera etapa ya no es tanto la lucha por los trabajadores, digamos por los obreros, los trabajadores de las ciudades, sino que más que nada se ve un Chile que mayoritariamente era más bien rural, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en Chile? En Chile también se implanta el capitalismo, liberalismo, por lo tanto también estamos influidos por lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, ¿ya? Eh, y empieza entonces este modelo que se aplica después de, digamos, como siguiendo a Estados Unidos, siguiendo a Europa como modelo a seguir, se implantan estos modelos ya en Chile. Y en este Chile de las primeras décadas del siglo XIX, lo más importante en la parte laboral más destacado era la exportación de productos agrícolas. Por lo tanto, el sector rural era el que aquí mantenía, digamos, esta preeminencia. Ahora, ¿qué pasa en el campo, en las zonas rurales? ¿Ya? Aquí los trabajadores tampoco tienen ningún derecho. ¿Ya? O sea, no existe una legislación que diga los trabajadores van a elaborar tantas horas, el resto es descanso o lo que el trabajador estime conveniente. ¿Ya? Por lo tanto, las relaciones laborales, que eran fundamentalmente agrícolas a comienzos del siglo XIX, se desarrollan en la hacienda o en los fundos en Chile. ¿Ya? Y el patrón era el que tomaba decisiones por el trabajador, por eso se habla de paternalismo. ¿Ya? Del patrón frente a los peones, que eran trabajadores temporeros, podríamos decir, por temporada, que llegaban a trabajar algunos campos, y los inquilinos que vivían en estas zonas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, eh, acá tenemos inquilinos en que el empleador les la vivienda, o sea, que ocuparan una vivienda, obviamente en esas condiciones, mientras eran trabajadores de su propiedad. Cuando ya no eran trabajadores de ese patrón, se tenían que ir, ¿ya? Entonces, le entregaba digamos, la vivienda con un terreno que ellos podían ocupar como huerto, ¿ya? Para, digamos, cultivar y después cosechar alimentos, ¿sí? Estos son, a esta vivienda ellos le llamaban su rancho, ¿ya? La rancha también decían. Está hecha fundamentalmente, fíjense, las condiciones de adobe y paja, no escucho nomás. Y esta es parte de una hacienda, la casa patronal, ¿ya? Bien distinta la construcción, etcétera, el espacio que ocupaban, obviamente el patrón, el que tenía los recursos, era el dueño ahí, por lo tanto ahí las condiciones eran mejores las de ellos, ¿ya? Ahora, ya a mediados del siglo XIX ya empieza a desarrollarse en Chile fundamentalmente la actividad minera, ¿ya? Y un mayor desarrollo lo tuvo en el salitre. ¿Sí? El salitre fue como el cobre para nosotros ahora, representaba los ingresos para Chile, ¿ya? Ahora, esta explotación del salitre se concentró fundamentalmente en el norte del país, ¿ya? Y aquí también las relaciones entre los dueños de las oficinas salitreras no, no tenían ninguna obligación, digamos, que estableciera la ley en el aspecto laboral con los obreros, con la gente que trabajaba en las oficinas salitreras, ¿ya? Entonces, no había ningún tipo de regulación por parte del Estado. No había leyes que regularan esta relación laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces, bueno, no se les respetaban los horarios de trabajo, se ponía en riesgo la vida de los trabajadores, porque trabajaban en la zona minera, normalmente trabajan con explosivos,
¿ya? Y por lo tanto la salud también se iba a ver afectada, así como la de sus familias en las condiciones en que ellos vivían en las oficinas salitreras. ¿Ya? Esto es una oficina salitrera, el nombre oficina a lo mejor a uno lo puede llevar a una confusión, pero la oficina salitrera es como una, esta es la Pedro Valdivia y esta es Humberston, esta es una, digamos, lo que queda, esto cuando ya está funcionando, pero esto es, actualmente Humberston es una oficina salitrera que es un museo, ya uno puede visitarla, obviamente en tiempos normales uno puede visitar, es un museo in situ, o sea, en el sitio, y ahí uno puede conocer cómo era la vivienda, cómo vivían, a través de visitar este lugar. Entonces, esta es una oficina salitrera. Aquí realizaban su trabajo los obreros. En general, las oficinas salitreras tenían dueños extranjeros, ¿ya? O ingleses, norteamericanos, pero eran normalmente dueños extranjeros. El Estado no era dueño de las oficinas salitreras. El Estado cobraba impuestos por exportar el salitre. Esa era la ganancia que tenía el Estado. ¿Ya? Y aquí tenemos trabajadores del salitre, obreros del salitre, con esa, digamos, no tenían un vestuario de seguridad o elementos de seguridad, casco, antiparras, ropa especial, zapatos especiales, no. Se les entregaban algunos elementos y lo más básico para que pudieran sacar el salitre, ¿ya? Pensando además que es una zona en el norte, en pleno desierto, en el día con altísimas temperaturas y en la noche hay un cambio bastante más brusco, baja la temperatura bastante, ¿ya? Entonces, ellos trabajan en condiciones, digamos, bien difíciles, ahí con todo el calor que tienen, con la pampa que ellos le llaman que en el desierto. ¿Ya? Y las viviendas, ¿ya? Aquí no solamente la parte laboral está totalmente ligada a las condiciones de vida, en este caso la vivienda. Esta era la vivienda de los obreros, ¿ya? Hechas de, ellos les llaman calamina. La calamina es el zinc que nosotros conocemos, las latas que se usan en los techos normalmente, las viviendas de ellos estaban hechas de este material. Obviamente en el día calurosísimas y en la noche muy frías. Y aquí vemos los niños que nacían y que vivían aquí en estas oficinas salitreras, ¿ya? Las condiciones de vida no eran de las mejores tampoco, entonces también esa es una lucha que van a dar los obreros. Ahora, en la ciudad también habían conventillos, ¿ya? Llegaron muchos trabajadores a la ciudad a buscar mejores condiciones de vida y la ciudad no daba abasto para eso. No había la vivienda necesaria, los lugares para que pudieran vivir dignamente. Por lo tanto, ¿dónde podían ir? A lugares que ellos podían pagar y arrendaban muchas veces piezas, ya para varias familias que compartían estas piezas. El patio lo usaban para lavar normalmente la ropa propia o también para trabajar lavando la ropa de otras personas, la ropa ajena, ¿ya? Y para poder tener ingresos. Entonces, aquí lo que me interesa es que veamos este conventillo, compartían un baño, por ejemplo, eh, nada de privacidad en estas viviendas, las enfermedades abundaban porque estaban hacinados, ¿ya? O sea, muchas personas viviendo en un mismo lugar, por lo tanto aquí las condiciones de vida eran bastante difíciles en la ciudad, ¿ya? Y ya a fines del siglo XIX todo esto seguía, ¿ya? Seguía, entonces los obreros empezaron en el caso de Chile, como el Estado no tomaba medidas, empiezan a tomar ellos, a organizarse ellos, ¿ya? Los obreros se organizan y crean las llamadas mutuales y sociedades de socorro mutuo, ¿ya? ¿Qué es lo que pretendían? Era agruparse y entre ellos darse apoyo y ayuda en caso de algunos problemas que tuvieran estos obreros, ¿ya? Por ejemplo, pagar los funerales cuando alguien moría, una ayuda económica, por ejemplo, ante un accidente, etcétera. Entonces ellos se agrupaban, formaban estas mutuales y estas sociedades de socorro mutuo para poder financiar estos gastos que iban a venir, pero que no tenían cómo cubrirlos, porque el Estado ni el empleador se preocupaba de eso, ¿ya? Y estas sociedades de socorro mutuo o mutuales también empiezan a extenderse, ¿ya?
en distintas zonas y a su vez empiezan a tomar ideas que llegaban del extranjero, que eran las llamadas ideas socialistas, ¿ya? Entonces, estas ideas socialistas, aparte de proveer de organizaciones que ayudaban a los trabajadores, también organizaban a los trabajadores para resistir esta explotación, ¿ya? Y también los ayudaban a formar sindicatos, ¿ya? Sindicatos que les iban a permitir eh, pedir mejoras en sus trabajos, ya sea a los empleadores y al Estado. Pedir mejorar las condiciones de trabajo laborales y reconocerles derechos, ¿ya? Y como lo que ya había ocurrido en Europa y Estados Unidos, el Estado no los escucha y lo primero que hace es reprimir, ¿ya? O sea, si salían a hacer marchas, se tomaban algunas fábricas, perdón, el Estado no tomaba medidas en el sentido de verificar que se respetaran los derechos, nada de eso, sino que, o por lo menos, que las condiciones de vida o de trabajo fueran dignas, nada de eso. Los reprimían, mandaban entonces fuerzas policiales del ejército a enfrentar estas protestas, ¿ya? Aquí hay una manifestación obrera, ¿ya? Eh, del norte del país, y ahí donde empiezan a surgir más. Y aquí están algunas formas de organización, ¿ya? Mutuos es, entre ellos se juntaban y reunían fondos pagando cuotas normalmente para ayudarse en el caso de problemas que tuvieran con la salud, la vivienda, la educación. Por eso habla de socorro mutuo, ¿ya? Socorro es ayudarse mutuamente, socorrerse, ¿ya? Y las de resistencia no. Aquí organizan huelgas para pedir por mejorar las condiciones de trabajo, ¿sí? Y las mancomunales son, digamos, son como organizaciones sindicales que reunían a distintas fábricas que tenían el mismo rubro, ¿ya? También se ponían de acuerdo para eso. Y después surgen los partidos políticos, ¿ya? Surge primero en 1912 el Partido Obrero Socialista, que después, 10 años después, se va a transformar en el Partido Comunista, que existe en la actualidad. Y va a ser el de los primeros partidos que representan ya a los obreros. En la política chilena normalmente están representadas las clases altas y los sectores medios, ¿ya? Pero los obreros en general no tenían un partido político que los representara. Aquí hay una sociedad de carpinteros, ya también de ayuda, normalmente se organizaban del mismo rubro para ayudarse mutuamente, ¿ya? Y ya llegamos a comienzos del siglo XX en que ya empiezan a haber las primeras leyes, ¿ya? Leyes laborales, ¿sí? Y aquí está la ley de habitación obrera, ¿ya? Que muchas empresas le entregaban una habitación, una vivienda al trabajador, ¿ya? Y los dividían, tenían sectores para los solteros, sectores para los casados, ¿ya? Así es la costumbre de la época. Y la ley de la silla, que nosotros la mencionamos también, como para los trabajos que la gente tenía que estar de pie. Y el descanso dominical, ¿ya? Por primera vez ahí ya se aprueba el descanso el día domingo, porque ahí se elaboraba todos los días, ¿ya? Y esto fue siguiendo las primeras tendencias de Europa, que ya se estaban aprobando ese tipo de leyes, y que el Estado más que para protegerse planteó en la época que lo hacía para evitar que los sectores obreros empezaran movimientos revolucionarios, ¿ya? Entonces, más que por temor a que se iniciaran movimientos revolucionarios como habían ocurrido en otros países, por ejemplo, en lo que surgió en la Unión Soviética, ¿ya? Ahora, con todos estos cambios, igual se seguían reprimiendo los movimientos obreros. Y hubo huelgas en distintos lugares, ¿ya? En distintas ciudades, no solo en el norte, en Valparaíso también, en Santiago, en Antofagasta, en Iquique, ¿ya? Distintas huelgas que fueron reprimidas por el Estado, en este caso, violentamente. En Iquique, en 1907, se habla de la matanza en la Escuela Santa María de Iquique. Ahí la matanza porque hubo una represión muy violenta por parte del ejército. ¿Ya? Y aquí hay imágenes de manifestaciones en el norte.
Ahora, entre 1924 y 1931 ya empiezan a surgir ya cambios ya más definitivos. En 1924, eh, por presión del ejército fundamentalmente, ¿ya? Ahí hubo una crisis política en que el ejército pedía mejoras salariales para ellos, ¿ya? Y también algunas mejoras. Imagínense, el ejército está pidiendo eso, ¿ya? Y se aprueban algunas leyes sociales por producto de esta petición del ejército y más que nada producto de la presión del ejército. Eso fue en 1924. Y ya en 1931 se aprueba el primer Código del Trabajo en Chile, bajo el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que era un militar de clase media, ¿ya? Él llegó al poder también de una manera bien especial, tuvo que, afectado por la crisis del 29, por crisis interna, tuvo que dejar el poder, lo deja finalmente, pero deja como legado la aprobación del primer Código del Trabajo. Y esta es la portada del año 1931. ¿Sí? Aquí tenemos imágenes de los obreros, que en general se habla del proletariado, ¿ya? Y en la actualidad, ¿qué pasa en la actualidad en Chile? ¿Ya? Hay regulación del trabajo, eh, en general del trabajo que tiene contrato, ¿ya? Y aquí, ¿quiénes actúan para regular esto? Los trabajadores, los empleadores y el Estado, ¿ya? El Estado a través de, por ejemplo, del poder ejecutivo, del poder legislativo. ¿Por qué? Porque el poder legislativo tiene que presentar leyes, aprobar leyes que reglamenten el trabajo, ¿ya? Así como aspectos como el salario mínimo, la jornada de trabajo, etcétera. Entonces, todo lo que se tiene ahora ha sido un proceso largo, largo de negociación, de consenso entre el Estado, empleadores y los trabajadores, ¿ya? Entonces, eso ya en Chile. Y existe un nuevo código laboral que establece las relaciones, digamos, regula las relaciones laborales en todo el territorio chileno, entre los trabajadores y los empleadores. Y establece condiciones de seguridad social también. No solamente de trabajo, sino que de seguridad social, ¿ya? Es decir, cuando uno ya no está en condiciones de trabajar, ¿sí? Y el código de ahora entonces es del año 2017, ¿ya? Que se le han ido haciendo algunas reformas, ¿ya? Y esta es la portada de este código del trabajo. Ahora, aparte del código del trabajo, también acuérdense que están, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento fundamental para reconocer estos derechos laborales. Está la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Que también regula todo esto. Y en Chile está una organización, o un organismo, mejor dicho, que depende del Ministerio del Trabajo, que es la Dirección del Trabajo, ¿ya? Entonces ahí regulan todo lo que es la parte laboral. Ahora, lo primero es un contrato de trabajo, ¿ya? Un contrato de trabajo que establece los deberes y los derechos de cada una de las partes. Las partes serían contratantes, las partes serían el empleador y el trabajador. Entonces ahí tiene que estar establecido el lugar, la fecha, la individualización de las partes, el nombre, el RUT, por ejemplo, qué tipo de trabajo se va a hacer, en qué horario se va a hacer, el monto del salario, la remuneración, ¿ya? La jornada de trabajo, el plazo del contrato, si va a ser a plazo fijo, si va a ser indefinido, y otros acuerdos que dependen del tipo de contrato, del tipo de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, algunos trabajadores tienen una casa habitación, ¿ya? Que es parte de su contrato, y se les va a pagar la luz, combustible, etcétera, ¿ya? Depende del tipo de contrato. Hay otros trabajos que a uno no le dan una casa, ¿ya? Pero eso estaba establecido en la ley, ¿ya? Y aquí tenemos entonces un contrato, una parte de un contrato de trabajo en que se establece, queda todo clarito, todo lo que, las condiciones en las que uno como trabajador va a prestar servicios a un empleado,
Y dentro de todo esto están establecidos están los derechos laborales. Lo primero es la remuneración. Se puede llamar remuneración, salario, sueldo, los ingresos, ¿ya? Por realizar un trabajo. Entonces dice, es la contraprestación de cargo del empleador. O sea, el empleador tiene que pagar en dinero por los servicios prestados, ¿ya? Entonces el pago, uno puede decir, es el pago de cargo del empleador que se debe pagar en dinero por los servicios prestados por el trabajador, ¿ya? Y tiene que ser pagada en periodos iguales, determinados en el contrato. Por ejemplo, mensualmente. En algunos trabajos todavía existen pagos que se hacen en la quincena, ¿ya? Pero la mayor parte de los trabajos tienen salario mensual o ingreso mensual. Entonces, nunca superior a un mes, ¿ya? O sea, no puede pasar más de un mes entre el pago de un salario y el pago del otro, ¿ya? Y aquí tenemos una liquidación que registra los ingresos, ¿ya? Que la pusimos como ejemplo nomás, ¿no? Y los tipos de remuneración. Acuérdense que hay trabajos que, aparte del sueldo, tienen un sobresueldo o una comisión o una participación o una gratificación legal. Depende del tipo de trabajo. ¿Ya? Normalmente el sueldo es el que recibimos todos y, por ejemplo, una comisión pues, es normalmente para una empresa que es del giro o de la actividad comercial, en que el trabajador recibe una comisión por las ventas que realiza. ¿Ya? No todos los trabajos reciben esto. Eh, y son acuerdos o convenios establecidos normalmente por un sindicato que llega a una negociación y, por ejemplo, se les paga un bono cada ciertos meses o en los meses más complicados, marzo, por ejemplo, septiembre, diciembre, se pagan unas gratificaciones, etcétera. Depende del lugar donde uno trabaje y los acuerdos a los que se llegue, ¿ya? Pero el sueldo o el salario es el que se mantiene ahí fijo, ¿ya? Ahora, otro derecho es el descanso. Y nosotros dijimos que había el descanso, dice la porción de tiempo en la que el trabajador recupera la plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales para la realización de su trabajo y evitar el estrés laboral. Nosotros dijimos que había varios tipos de descanso, ¿cierto? El descanso dentro de la jornada laboral, ¿ya? O sea, lo que nosotros llamamos el horario de colación, que la ley establece mínimo media hora, ¿ya? Y no se cuenta dentro de la jornada de trabajo. En algunos lugares dan una hora, en otros lugares dan 2 horas. Ahí depende de lo que se haya convenido. El descanso semanal, o sea, los domingos normalmente. Dan trabajos en que uno no labora, por ejemplo, los días sábados y los días domingos. Hay otros trabajos en que sí, la gente trabaja part-time y normalmente trabaja sábado y domingo. Los feriados anuales, ¿ya? 15 días hábiles por año de trabajo, ¿ya? Se pueden acumular, dice, un máximo de 2 años. No puede pasar más de 2 años sin pedir estas vacaciones, si no se las van a tener que dar. Y los feriados irrenunciables, acuérdense que eh, funcionan aquí en Chile el 1 de enero, el 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre y 25 de diciembre, ¿ya? Y otros que se agregan, por ejemplo, en las últimas elecciones fueron 2 días que también se dieron como feriados irrenunciables, pero fueron excepcionales, digamos, ¿ya? Y esto es lo mismo que dije antes, pero con imágenes y todo, ¿ya? El otro derecho es la protección a la maternidad. Acuérdense que aquí hay un permiso, son permisos pagados, ¿ya? La madre no queda sin sueldo por salir con prenatal o con postnatal. El prenatal, como lo dices, antes del nacimiento, 6 semanas de descanso contados hasta la fecha en que se calcula ocurrirá el parto. Por lo tanto, requiere de un informe médico. El postnatal, la palabra lo dice, después del nacimiento, son 24 semanas de descanso contadas desde el parto. Si la madre muere durante el parto, este descanso se aplica al padre, o sea, el papá puede tomar ese permiso postnatal. Y hay una garantía legal en que una trabajadora con permiso o postnatal no puede ser despedida de su trabajo bajo ningún pretexto, ¿ya? Y el llamado fuero maternal, en que la palabra fuero significa protección, ¿ya? En que en este caso hay una prohibición del empleador de poner término al contrato de trabajo
de una, en este caso, una embarazada, sin la autorización previa de un juez competente. ¿Ya? Ahora, en este caso, este fuero maternal comienza desde el embarazo hasta un año después de terminado el postnatal. ¿Ya? Ahí el fuero se aplica. Y aquí yo puse una, porque incluso ahora se amplió la crianza protegida, que es el postnatal de emergencia que se le llama, se amplió por 3 meses más. ¿Ya? Entonces también para, digamos, un derecho de protección a la maternidad. El derecho a sindicalizarse, o sea, a formar sindicatos, ¿ya? También es bien importante, no hay que pedir autorización y es voluntario, ¿ya? Eh, y aquí los trabajadores, ¿para qué se organizan? Para negociar con su empleador, ¿ya? Eh, también para mejorar a través de esta negociación sus condiciones laborales, ¿ya? Entonces, ahí el derecho a formar sindicatos. Y el derecho a la previsión laboral, ¿ya? En que, ¿para qué está hecho esto? Para las personas cuando ya quedan fuera del mercado laboral, tienen que tener algún ingreso, ¿cierto? Entonces, ya las personas cuando ya es una edad avanzada, hay beneficios de vejez, también hay beneficios de discapacidad permanente por pensión de invalidez. También si fallece la persona que era el ingreso de la familia, se otorga un beneficio de sobrevivencia y todo esto está creado para que las personas tengan ingresos una vez que dejan el mundo laboral o quien estaba a cargo de la familia, digamos, tenía los ingresos de la familia, fallece o en este caso tiene algún problema y no puede continuar trabajando. ¿Ya? Con problemas de alguna enfermedad, etcétera. ¿Sí? Y las pensiones, en el caso de Chile, hay 3 pilares que se plantea en que se basan estas pensiones. Primero está, en este caso, es esta política pública de prevención de la pobreza. ¿Ya? Es decir, una persona que ya no puede trabajar más, hay que evitar que caiga en pobreza. Por lo tanto, existen las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario. ¿Ya? Están, por otro lado, también las cotizaciones individuales de carácter obligatorio, que es lo que a los que trabajamos nos descuentan todos los meses. Esas son las cotizaciones individuales obligatorias. Y que las administran, en este caso, las AFP o las administradoras de fondos de pensiones. ¿Sí? Y por otro lado están las cotizaciones individuales que son de ahorro voluntario, en que uno eh, ahorra voluntariamente y pueden tener algún incentivo de descuentos tributarios, etcétera. ¿Ya? Y la idea es que uno complemente con este ahorro, pueda complementar, digamos, la pensión o la cuenta de ahorro, digamos, las cotizaciones obligatorias, ¿ya? Que uno tenga. O en otras palabras, mejorar la pensión que uno vaya a recibir. Y aquí está lo mismo, pero en el esquema, el llamado pilar solidario, ¿ya? En que el Estado establece estas coberturas, el pilar obligatorio en que el trabajador tiene su cuenta individual y el pilar voluntario en que el trabajador también complementa. Se han planteado hartos cambios, pero no están aprobados todavía. De hecho, hay uno que plantea un aumento en las cotizaciones de los trabajadores y que una iría a costa o que lo pagaría el empleador, ¿ya? Pero eso no está todavía aprobado, ¿ya? Y las AFP que administran en este caso los fondos, las cotizaciones individuales, las cuentas individuales que tiene cada uno de los trabajadores. Ya, chiquillos. Aquí tenemos entonces el recordatorio, la prueba es el próximo miércoles, ¿ya? Por eso hice el resumen ahora, porque la clase del jueves ya la prueba va a estar hecha. Y lo que dijimos, evolución de los derechos laborales en el mundo, de los derechos laborales en Chile, políticas de la legislación laboral actual. Eso es lo que va a